Amigos, ya volvemos a estar aquí, dispuestos en esta ocasión a hablarles de uno de los órganos más complejos y a la vez más desconocidos del organismo. Sí, el cerebro. Para los antiguos egipcios, el cerebro era un órgano innecesario y por ello lo extraían por la nariz de los cadáveres que embalsamaban. En la Grecia clásica, Aristóteles afirmaba que el cerebro era un órgano encargado de enfriar el cuerpo y que el verdadero motor de nuestros pensamientos era el corazón. Hoy en día, afortunadamente, la cosa ha cambiado, pero el cerebro todavía es un misterio y plantea muchas preguntas. Desde luego, durante los próximos minutos vamos a intentar darle respuestas a alguna de estas cuestiones y para ello hemos invitado al plató de Para Todos Lados. Aquí lo tenemos a Ignacio Morgado. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, aquí donde le den es catedrático de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro que hoy presentamos y que tenemos ya sobre la mesa, Cómo percibimos el mundo, una exploración de la mente y de los sentidos. Bueno, pues vamos a empezar, si le parece, profesor. ¿Cuándo uno empieza o empezamos a percibir la idea de que es el cerebro el que genera esas percepciones? Bueno, en realidad ya hubo, vamos a decir, científicos clásicos que lo apreciaron, que tuvieron claro que era el cerebro quien generaba la mente y las percepciones, como Hipócrates, en el mismo tiempo de la Grecia que hablábamos anteriormente. Aristóteles, desde luego, estuvo confundido, tenía sus razones también, pero no acertó al creer que era el corazón el órgano de la mente y del pensamiento. Lo que ocurre es que no hay nada que intuitivamente nos pueda hacer creer que es el cerebro el que genera la mente y los pensamientos y las percepciones. Si no supiéramos lo que sabemos hoy día, lo que la ciencia nos ha enseñado del cerebro, probablemente nosotros cometeríamos también el mismo error de Aristóteles, porque no hay nada que nos acabe de asegurar, con independencia del conocimiento que tengamos, que la mente es generada por el cerebro. Bueno, pero profesor, usted asegura que si trasplantáramos un cerebro realmente se produce un trasplante de cuerpo, pero no de cerebro. ¿Cómo ha llegado a esa conclusión? Bueno, en primer lugar, trasplantar un cerebro es algo absolutamente imposible hoy por hoy. La ciencia de hoy, desde luego, no lo tiene a su alcance. Pero si lo consiguiéramos, teniendo en cuenta que nosotros somos fundamentalmente nuestro cerebro y la mente que él crea, y es por esa mente por la que llegamos a todo lo demás, incluido nuestro propio cuerpo, lo que habría ocurrido al trasplantar un cerebro en realidad no habría sido un trasplante de cerebro, sino un trasplante de cuerpo. A un individuo que va en su cerebro y en su mente le hubiéramos puesto un cuerpo diferente. Un cuerpo diferente. De todas formas, cuando nos equivocamos, profesor, siempre decimos que la mente nos ha traicionado, ¿no? Como si la mente fuera totalmente independiente de nuestro cuerpo. ¿Cómo definiríamos entonces ese concepto de la mente? Esa forma de hablar es muy común. Hay gente que comenta, incluso conferenciantes y algún científico, el cerebro nos engaña o el cerebro se nos adelanta en una decisión o en un pensamiento. Bueno, en esa expresión hay un error. Hay algo difícil de entender, porque si nosotros no somos el cerebro y la mente que él crea, ¿quién somos? Es decir, el cerebro nos engaña. ¿A quién engaña el cerebro? ¿Quién soy yo? ¿La carcasa que queda cuando se extrae de mi cuerpo el cerebro? ¿Ese soy yo? No. Eso es una forma que confunde, digamos, la manera de pensar sobre nosotros mismos. Cualquiera de nosotros, por encima de todos, es su propio cerebro y la mente que ese cerebro crea. Y como digo, es por esa mente creada por el cerebro por la que cualquier persona llega a su propio cuerpo y a todo lo demás que conoce. Entonces nacemos con la mente vacía, es decir, los conocimientos, las habilidades se van adquiriendo con el paso del tiempo. Bueno, nacemos con la mente absolutamente vacía, yo no lo diría. Heredamos una serie de predisposiciones que ya incluyen respuestas reflejas, respuestas automáticas de muchos otros tipos que vamos a poder ejercer cuando adquiramos la experiencia de las mismas con la práctica, ¿no? Pero la mayor parte de los contenidos que podemos incluir en nuestra mente consciente son conocimientos que hemos adquirido con la experiencia a lo largo de la vida. En ese sentido sí que podemos decir que nacemos con la mente como una tabula rasa. Pero sí podemos decir que hay algo innato también en el cerebro. Muchísimo, muchísimo. De hecho, casi todo lo que somos capaces de hacer tiene un componente innato importante. ¿Y a qué edad empezamos a almacenar información en nuestro cerebro?
Bueno, es probable que ya empecemos a almacenar información en el periodo embrionario, en algún sentido, ¿no? En el feto, desde luego, los fetos son sensibles a muchas de las cosas que experimentan y que sienten y que perciben a través de la madre, ¿no? Y en el propio seno materno. Por lo tanto, desde un momento muy primitivo estamos ya almacenando información. Pero es curioso porque no nos acordamos de esos primeros meses de vida, ¿no? Empezamos a recordar a partir de esos 3 añitos, 4. Claro, ciertamente, probablemente el cerebro, gran parte de la información que almacena no tiene por qué ser necesariamente información que va a hacerse consciente o explícita en algún momento de la vida. Mucha de la información que el cerebro tiene es una información que utiliza para funcionar de manera refleja, de manera automática, pero no necesariamente tiene que hacerse consciente. La verdad es que no recordamos casi nada de lo que nos ocurre en la tempranísima infancia, ¿no? Tienen que pasar algunos años para que haya madurado la parte del cerebro que nos permite los recuerdos conscientes, particularmente el hipocampo y otras estructuras del lóbulo temporal medial, para que empecemos a ser conscientes de las cosas que nos pasaron anteriormente. Y si nos centramos en los enfermos de Alzheimer, profesor, es curioso, ¿no? Siempre recuerdan de una forma más clara y concisa episodios pasados que el propio presente. Absolutamente, eso lo que nos demuestra claramente es que los mecanismos que tiene el cerebro para la memoria antigua, para la memoria a largo plazo, son diferentes a los mecanismos que tiene el cerebro para recordar lo que acaba de pasar. De hecho, casi todas las memorias empiezan siendo inmediatas y acaban convirtiéndose por memorias a corto y después a largo plazo. Y para eso hace falta que funcionen en el cerebro una serie de mecanismos moleculares muy complejos, que los vamos descubriendo poco a poco, y son los que hacen que algo que aprendemos en un momento determinado se instaure de una forma definitiva en el cerebro y puedan permanecer en él durante mucho tiempo. Y con respecto a la conciencia, profesor, ¿qué es? ¿Cómo la genera el cerebro? Bien, la conciencia es un estado del cerebro, de la mente. El cerebro crea la mente y la mente puede estar en estado consciente o en estado inconsciente. Muchos de los procesos mentales que tenemos son inconscientes, es decir, no podemos acceder a ellos, forman parte de la mecánica funcional del cerebro y cuando el cerebro procesa información de manera inconsciente, el resultado muchas veces de ese procesamiento nos hace que lo conozcamos de una forma inteligible, que es la conciencia, ¿no? ¿Cómo el cerebro hace posible la conciencia? Eso es lo que estamos tratando de conocer. Todo lo que tenemos hasta el momento son teorías, algunas de ellas refrendadas por conocimiento que tenemos de la clínica humana, de situaciones de enfermedad, situaciones de anestesia y por experimentos también de laboratorio. En este momento, la idea mejor que tenemos de cómo el cerebro hace posible la conciencia es la de la integración funcional en la corteza cerebral. Es decir, cuando los diferentes circuitos de neuronas que procesan la información en la corteza cerebral se integran funcionalmente, es decir, trabajan en equipo y no aislada o separadamente, es cuando nos hacemos conscientes. Y cuantas más partes de la corteza cerebral, cuantos más circuitos neuronales de los que procesan diferentes tipos de información están integrados y trabajan como un buen equipo, es cuando tenemos una conciencia plena. Pero gracias a la conciencia sí sabemos que existimos, que estamos vivos. ¿Es posible salir de alguna manera del cuerpo? Hay algunas personas que es cierto que gracias a la conciencia pues podemos tener un conocimiento explícito, que no implícito, de todo aquello que sabemos, de todo aquello que forma parte de nuestro conocimiento. Pero el hecho de que la conciencia nos haga sentir ubicados en los límites físicos de nuestro propio cuerpo es también un trabajo que realiza el cerebro de una determinada forma. Y curiosamente, unos científicos del Instituto Karolinska, del prestigioso Instituto Karolinska de Estocolmo, han descubierto recientemente eso, cómo el cerebro lo hace, cómo el cerebro hace que nos sintamos, que nuestra mente se sienta ubicada en los límites físicos del cuerpo de cada uno de nosotros. Y eso consiste precisamente, es lo que han descubierto estos científicos, en una sincronización de las percepciones que tenemos con diferentes sentidos, sobre todo la vista y el tacto. Si se modifica la sincronía entre lo que vemos y lo que tocamos, podemos sentirnos desubicados fuera de nuestro propio cuerpo. Ellos han hecho unos experimentos en los que precisamente modifican estas percepciones y hacen que un individuo, en vez de estar viéndose a sí mismo, como cualquiera de nosotros nos vemos directamente, esté viéndose gracias a unos
prismáticos tal como lo ve una cámara que está situado detrás de él. Si en ese momento el investigador le toca alguna parte del cuerpo y al mismo tiempo toca el cuerpo virtual que él está viendo por esos prismáticos, por esos anteojos, en ese momento su mente se siente como desplazada fuera de él. Él se percibe desde atrás, se percibe como a 2 metros de distancia de donde realmente está. Y esa percepción es muy real, no es una ilusión imaginativa, porque si en ese mismo momento el investigador hace también un simulacro de ir a darle un golpe, por ejemplo, con un martillo o ir a clavarle un cuchillo en el cuerpo virtual, no en el real, en el virtual que él está viendo por esos prismáticos, su cuerpo se altera con una reacción de miedo. Es decir, que siente realmente que su verdadero cuerpo en ese momento es el que él está viendo a través de los prismáticos, es decir, un cuerpo que está a 2 metros de distancia de él y no su verdadero cuerpo real. Pero parece ciencia ficción, profesor, ¿no? Parece ciencia ficción, pero no lo es. Es importante tenerlo claro. Es el descubrimiento que ha hecho la ciencia recientemente de una de las más importantes percepciones que realiza nuestro cerebro, que es la percepción de sentirse ubicado en los límites físicos del propio cuerpo. Eso no es magia, eso es un trabajo que el cerebro realiza. Y ya digo, lo realiza sincronizando percepciones. Ya sabemos cómo el cerebro lo hace. Luego, si modificamos esa sincronización, es posible que entendamos por qué algunas personas en un momento determinado, por ejemplo, al tomar determinadas drogas, pueden tener experiencias extracorpóreas, de sentirse fuera de su propio cuerpo. Eso hasta que no conocíamos que era, digamos, algo que el cerebro realiza de una determinada forma, lo sentíamos como magia, como espiritismo, como algo extranatural. Pero ahora sabemos también que esas percepciones, que incluso muchas veces las han tenido los místicos, podían corresponderse con una alteración real de las percepciones que estaban sintiendo en esos momentos. Pero muchas veces no significa que todo lo que sintamos sea realidad. Bueno, es que el concepto de realidad es relativo, ¿no? Porque ¿qué es la realidad? La realidad es lo que nosotros sentimos y percibimos, o es algo que está fuera de nuestro alcance y no podemos nunca llegar a ello. Claro, ahí los filósofos tendrían que decir mucho, quizás más que nosotros los que hacemos neurociencia, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante a tener en cuenta es que en el mundo que nos rodea lo que básicamente hay es materia y energía. Y es nuestro cerebro y sus circuitos neuronales los que, recibiendo el impacto de esa materia y de esa energía, los estímulos energéticos y materiales que llegan a nuestro cuerpo desde el resto del mundo, crea las percepciones. Es decir, es el cerebro el que ve, el que oye, el que toca, el que siente en definitiva. Fuera de nosotros no hay luz, no hay color, no hay olor, no hay sabores. Eso está únicamente en nuestro cerebro. Fuera de él solo hay la materia o la energía que le sirve al cerebro para crear esas percepciones. Y cada uno tiene sus propios sentidos, ¿no? Es decir, ¿cómo actúan? ¿Hay un criterio Bueno, vamos a ver, todos los seres humanos tenemos unos sentidos bien definidos, algunos más conocidos, como los clásicos, vista, oído, etcétera, otros menos conocidos, como por ejemplo el sentido interoceptivo, que es un sentido basado en nuestras vísceras, en nuestros órganos internos, y es el que hace que en cada momento nos sintamos más cómodos o incómodos, confortables o con disconfort, enfermos o sanos. En fin, ese sentido es desconocido. Bien, todos los tenemos, todos esos sentidos, pero luego dentro de cada percepción sensorial hay habilidades específicas de cada individuo. Por ejemplo, en el sentido de la vista, algunos individuos nacen con una predisposición biológica que les permite tener ya por nacimiento, por herencia, de manera automática, una percepción, yo diría, sublime del espacio, ¿no? Los grandes artistas son capaces de percibir cualquier cosa que ven en cualquier posición u orientación. Profesor, tenemos que ir concluyendo, pero sí me gustaría preguntarle, ahora que vivimos en esta generación de las nuevas tecnologías, tanto ordenador, tanto internet, ¿a medio o largo plazo tendremos graves o positivas consecuencias en nuestro cerebro? Bueno, todos tenemos la esperanza de encontrar cuanto antes la solución a las grandes enfermedades del cerebro, que yo diría que son la asignatura pendiente más grande que tenemos en la medicina en general, porque todavía la neurociencia ha investigado y ha conocido mucho sobre el funcionamiento del cerebro en los últimos años, pero nuestro gran pecado, nuestro gran déficit, nuestro gran problema es que todavía no somos capaces desde la neurociencia de obtener el conocimiento necesario para curar las enfermedades mentales
fundamentales. Estamos trabajando mucho en muchísimos laboratorios de nuestro país y del resto del mundo, y yo confío en que en los próximos años podamos ir teniendo las claves de muchas de las grandes enfermedades que nos agobian y que nos preocupan, como por ejemplo el Alzheimer, pero todavía no podemos dar ninguna respuesta concreta al momento en que eso se producirá, porque estamos trabajando sobre un sistema muy complejo, el cerebro humano, y lo estamos haciendo con el mismo sistema que intentamos conocer, con un cerebro humano. Pues profesor Morgado, muchísimas gracias. Aquí lo tenemos que dejar. Ha sido un placer. Ha sido un placer también para mí. Bueno, pues nosotros seguimos aquí en Para Todos la 2.